Hey, ¿qué más, parceros? ¿Cómo están? Bienvenidos a un capítulo más del podcast Hablando y Ya con Aleja, y el Guerre. El día de hoy vamos a estar hablando sobre la leyenda de La Llorona y apariciones e historias que han pues como vivido algunas personas con ella. Entonces, nada, empecemos. ¿tú cómo te sentirías si estás en medio de la noche, súper profundo, ya tipo son las 12, siendo la 1 de la mañana, y escuchas un sollozo, pero largo, largo, y tratas como de tratar de entender de dónde viene, quién es, qué está pasando, y finalmente darse cuenta que tal vez es un espíritu o tal vez se trata de la misma leyenda de la Llorona? La verdad, tétrico, porque es que yo siento que muchas veces en muchas historias, como estamos hablando justo ahorita, las personas no se ponen como en la película y en los zapatos de las personas que viven la situación. Porque, mira lo que estamos diciendo ahorita, Ujú. como que yo te decía, ponte a escuchar cuando, como que lo que yo, pues sí, el sollozo de la Llorona, escúchalo y solamente imagínate la situación que me acabaste pues de describir. Imaginen ustedes a las 2 de la mañana y ustedes escuchan en la calle eso. Es que es muy aterrador, o sea, ahorita que estábamos hablando justo de eso, personalmente me cuesta como ponerme en el lugar de las personas al momento pues de sentir el miedo, pues como que uno lo ve muy lejano y tras la pantalla y el sonido y obviamente uno lo ve pues con la luz encendida o en el día y simplemente es una pantalla que es, o sea, súper lejos. Es verdad. Pero una cosa es uno estar solo y sentir que no hay nadie que lo escuche, nadie que lo pueda ayudar y ningún testigo que corrobore lo que está pasando y solamente queda, digamos, en la mente de uno. Qué Eso susto. ya es otra cosa. Y me gustaría también acá, como si podemos colocar el sonido, pues como para que Sí, las sí. personas se preparen, cierren sus ojos Es que es más, vamos y a lo ponerlo. escuchen, Y solamente cuando lo pongamos, recuerden lo que acabamos de decir. porque es muy Es más, vamos a decirlo otra aterrador. vez. Dilo otra vez, la misma escena y ponemos en el sonido. Cuenta la historia. Otra vez, vuelve a contar. Y que les ¿Qué? Pero pues, ¿desde qué cierren sus parte? ojos, Ah, bueno, tú cuentas la historia listo. y ustedes escuchen a Aleja hablar y escuchen el sonido. Y pónganse en los zapatos. ¿Están preparados? Listo. Bueno, cierren sus ojos y en ese momento imagínense que ya son las 12 de la noche, siendo la 1 de la mañana. Todo está en un silencio absoluto. No se escucha nadie en la calle, no se escuchan autos, no se escucha gente pasar, niños, no se escucha nada. Todo es tranquilidad. Y de la nada sale un sollozo muy aterrador que da escalofríos y que no solamente dura unos segundos, sino que se puede extender por minutos. ¿Cómo se sentirían ustedes? ¿Qué pensarían que es? ¿Qué Les, harían? les están haciendo, porque lo primero que uno piensa, le están haciendo algo a un vecino, están robando a alguien, están matando a alguien en mi cuadra. ¿Qué es? Pero ustedes salen y descubren que no es nada lo que ustedes habían pensado y no es nada terrenal. Es un espíritu el cual va en búsqueda de su próxima víctima. Y dicen que quien escucha su sollozo es la siguiente víctima. Eso mismo que acabamos de contar es lo que vivieron todas las personas que vamos a relatar sus historias el El día día de de hoy. hoy. Bueno, y ya para comenzar un poco con el contexto de dónde surge todo el tema de la Llorona. Esta es una leyenda que se origina en México. Existen muchas variantes y vamos a contar primero una que es más antigua. Hay más, como les comento, pero la del día de hoy es una leyenda azteca y esta trata de una diosa la cual tiene como la facilidad de predecir la guerra, la muerte, las catástrofes y ella es la diosa de las mujeres embarazadas, el agua y la vida. Y su nombre es
Ciacuatl. Esa deidad, como ya les comenté, como tenía esa facilidad de como de ver el futuro y ver qué es lo que iba a pasar, ella estaba preocupada por lo que le iba a pasar a su pueblo y ella se refería a que todo su pueblo se iba a destruir y era porque ya venían los españoles, entonces iban a acabar con todo a su paso. Entonces, por eso es que según esta leyenda, ella lloraba por sus hijos, en este caso los hijos eran el pueblo. También hay otra variante de esa misma leyenda que cuentan que esa deidad lo que hizo fue vender al pueblo, a los españoles. Entonces están esas dos variaciones. Y ya luego está pues como esa otra parte de la leyenda, pero esa ya es en época prehispánica o colonial, en la cual la protagonista también es una mujer, pero esta es una mujer mestiza de una belleza indescriptible. Tiene un cabello largo, negro, muy lindo, y esa mujer se casa con uno de los españoles. Junto a él forman una familia y tienen dos hijos. Ellos vivían bien hasta que un día su esposo decide dejarla y la engaña con otra mujer. Ella cuando se entera de eso le da mucha rabia y decide vengarse. Lo que ella hace es que lleva a sus hijos a un río, a un cuerpo de agua y los ahoga. Ella al ver la atrocidad que hizo, se arrepiente y ya no sabe qué hacer. Entonces decide acabar también con su vida. Desde ese entonces se dice que ella vaga por las calles cuando cae la luz de la luna y cuando ésta ilumina menos, tratando de buscar a sus hijos. Según todo esto, ella los llora y dice mis hijos, pero también tenemos muchos relatos en los cuales dicen que ella nunca dice mis hijos, sino que es un llanto muy aterrador, el cual las personas describen como muy largo y que es muy doloroso, que pasa incluso de la rabia al dolor a la tristeza y que cuando uno lo escucha, uno ya sabe que es ella porque es inconfundible. Otra de las cosas que dicen sobre esta leyenda es que ella también, por la belleza que tiene, llama a los hombres para también hacerlos terminar con su vida. Y hay un dato que mencionan algunas personas, otras no, y es que cuando uno la escucha a ella de lejos es porque está más cerca, y cuando la escucha más cerca es porque está más lejos. Esto ella lo hace para confundir a las personas y que no tengan tiempo suficiente para escapar. Y ese mismo patrón lo comparte también la leyenda del Silbón, que es una leyenda venezolana. Bueno, ya con este contexto que Aleja les contó, era muy importante para poder empezar como a entrar más en materia de las historias que vamos a empezar a contar. En este caso, pues yo voy a ser el primero en contarle la historia. Bueno, resulta que muchas personas piensan que la Llorona simplemente es un espíritu, el cual deambula pues por las calles y, bueno, asesina o a justicia, bueno, tiene víctimas, ¿cierto? Y que obviamente lo que dijo Aleja, de cuando se escucha su lloro, sí, se escucha pues su Sus sollozo, sus lamentos. lamentos, eh, se escuchan a lo lejos, cuando está cerca y cuando está cerca se escuchan lejos. Pero resulta que ella no solamente puede llegar a hacer este tipo de cosas, que es como asustar y de pronto si te dejas agarrar te hace algo. Hay una historia que yo voy a contar que habla sobre a un niño que fue poseído por la Llorona. Entonces, empecemos. Resulta que este niño apenas tenía 11 años y él, pues a su edad, fue la primera vez en la que los papás lo dejaron quedarse solo en la casa durante la noche. Los papás salieron, no sé si a comer, no sé a qué, la historia no especifica a qué salieron los papás. Él se quedó solo y él lo vio como una gran oportunidad pues para divertirse porque pues uno de 11 años, uno dice, me voy a quedar sin solo, no tengo horario de dormida, puedo hacer lo que yo quiera, puedo jugar los videojuegos que me den la gana, puedo comer lo que me dé la gana. Entonces, bueno, es como ese pequeño momento de libertad en el que uno empieza a hacer cosas que uno tanto quiere hacer, sin supervisión de adultos. Él se queda hasta muy tarde, él no dice exactamente hasta qué hora se queda, pero él dice que él vive, bueno,
él vive en una casa la cual su cuarto queda en el segundo piso, en una ventana que da hacia la calle. Él escucha tarde en la noche, no dice la hora, como ya lo dije. Él escucha que empieza a llorar una señora. Escucha unos lamentos de una señora en la calle. Él inmediatamente, con su curiosidad de niño, él dice como que ve tan raro. Entonces él de una se para de la silla donde está jugando pues videojuegos, va a la ventana y ve una señora llorando, una señora con pelo negro, largo y una bata, no sé, túnica, como le quieran decir, blanca. Ella inmediatamente que él sale a mirar por la ventana, lo mira de frente y Mm. cruzan miradas. Y él dice que de ahí no se acuerda más qué pasó. Él solamente sabe que el otro día sus papás le dijeron que porque se había quedado dormido justo al lado de la ventana. Entonces, bueno, resulta que tuvieron que pasar 6 meses para que él pudiera volver a ver la presencia de esta señora, más exactamente de la Llorona. Él estaba también jugando videojuegos en su pieza cuando dentro de la casa él empieza a escuchar un sollozo. Él empieza a escuchar que hay una señora llorando dentro de su propia casa. Él inmediatamente no piensa algo malo, sino que él lo relaciona más como que su mamá le pasó algo, no sé, se pegó con una puerta, se machucó, bueno, le pasó algo a su mamá y por eso está llorando. Entonces él de inmediato sale, abre la puerta, cuando la abre está esta señora de blanco, con el pelo negro, pálida, casi que calavérica, mirándolo. Y él inmediatamente, otra vez, vuelve a quedar dormido. Y desde ahí empieza una secuencia de sueños con ella. Ujú. Pero la historia se vuelve cada vez más turbia porque él no se acuerda de los sueños. Y él no se acuerda de lo que les acabo de contar, él no se acordaba. Hasta lo que ya voy a contar. Pero quiero que quede muy claro que él, todo lo que yo he contado, él no se acordó hasta que llegó a ese punto. Ujú. Entonces él todas las noches no dormía bien. Y él se despertaba y no sabían por qué no dormía bien. Los papás lo veían y lo veían extraño. Y él sí escuchaba que los papás hablaban entre los dos y se decían como, hay que ponerle cuidado, hay que estar más pendientes de él, está muy raro, hay que estar más al tanto de lo que está sucediendo pues con él. Y él cada vez como que le generaba más intriga, porque él no entendía por qué estaban hablando eso, porque él no se acordaba de lo que estaba sucediendo. Claro. Hasta que llega un día, el cual llega el papá y le dice a su hijo, hijo, por favor, nosotros te queremos demasiado, vemos que estás muy raro, entonces necesitamos que por favor vamos a donde una psicóloga para que hables con ella. Él no entiende por qué y él en su conocimiento y en sus recuerdos, él dice, yo estoy bien, no tengo por qué ir a ninguna psicóloga. Pero, como es un niño obediente, dice, bueno, lo que ustedes me digan, vamos. Entonces se dirige a la psicóloga y la psicóloga empieza a preguntarle a él cosas. Entonces, una de ellas son, tus papás me comentaron que tienes una amiga en la casa. Tus papás me comentan que tienes una amiga, pero no es pequeña, es una amiga grande. ¿Me quieres contar algo sobre ella? Y él le dice, no sé nada. Pues no, la verdad no he visto eso. Entonces empiezan a preguntarle más cosas, como usted por qué un día trató de tirarse por la ventana. Mm. Y él dice, yo no me acuerdo de eso. No sé qué es eso. Entonces, él estaba con sus papás, evidentemente, porque era menor de edad, dentro de la misma sala, pues con la psicóloga, y empiezan a tener una conversación entre la psicóloga y los padres del niño. Y los padres del niño le dicen a la psicóloga, sí, es que él está haciendo cosas raras, que él no duerme bien, que bueno, lo de la ventana y más cosas, que él no está durmiendo, que tiene ojeras, que... Entonces, él empieza a escuchar todo lo que le están diciendo y él le dice a la psicóloga, yo quiero saber qué está pasando conmigo, yo quiero saber por qué están ustedes diciendo eso, yo no me acuerdo de nada, yo no sé nada de lo que ustedes están diciendo que yo supuestamente hice. Entonces la psicóloga entra a hacer una algo que es más radical, diría yo, y le propone que hagan una sesión de hipnosis en la cual empiezan a hacerla y todo cambia el panorama dentro de la sala, perdón, sí, dentro de la sala del Ujú. psicólogo, dentro del, es, sí.
cambia, porque ya el niño está sentado en una silla, gritando y aferrándose de la silla, diciendo, quítemela de encima, quítemela de encima, quítemela de encima. Y es un momento que los padres del niño pues nunca van a olvidar porque es demasiado traumático. Y resulta que en la hipnosis el niño empieza a contar todo lo que él vivió durante tanto tiempo, Mm. de lo que él no se acordaba. Resulta que a partir de esa primera aparición de la Llorona, en la cual él estaba solo en la casa, que yo les conté que él la vio en la calle y se quedó dormido al lado de la ventana, desde ahí empezó una consecución durante 6 meses seguidos y más, pues 6 meses seguidos antes de el segundo encuentro que fue cuando se la encontró dentro de la casa Uy, no. y un poco más. Resulta que ella se le aparecía en los sueños y todos los sueños que él cuenta eran sobre niños que morían de diferentes formas muy turbias, que morían ahorcados, morían ahogados o morían atropellados. Y él cuenta que había una parte en la que él veía que llegaba, en los sueños, llegaba la Llorona. Lo cogía y le decía en el oído, mátese, mátese, mátese. Y él evidentemente hacía todas esas cosas sonámbulo, dormido, por medio de la influencia que estaba teniendo dentro del sueño. Ujú. Por eso fue que casi lo vieron que se tiró por la ventana y todas esas cosas. Resulta que en uno de los sueños, que él dice que fue muy, muy vívido, fue que él se asomó por la ventana y que él vio que había un niño que había muerto, había acabado de morir estripado por un carro. Y él se dio cuenta que era él. Entonces, bueno, resulta que esto le da un poco más de información y como que daba más estructura pues a la situación que estaba sucediendo. Entonces, ya. Bueno, ahorita les cuento otras cosas que dijo más de la hipnosis, pero quiero contar esta parte primero. Resulta que, bueno, ya empezaron a atar cabos y la psicóloga le dice a los padres que, pues, evidentemente no es algo natural ni tampoco este plano lo que está viviendo su hijo y que en realidad no, ella no puede hacer nada. O sea, psicológicamente no está en sus manos porque no es nada de la cabeza, algo que está sucediendo con un espíritu. Entonces, inmediatamente lo llevan a donde un exorcista. Resulta que en la pieza del niño él había contado que esa entidad rasguñaba las tablas de la cama por debajo de la cama y que también rasguñaba unas partes de la pared de la pieza, la que queda por debajo de la cama. Ujú. Y también que él soñaba que siempre, siempre ella lo ahorcaba. O sea, ella lo quería matar. Entonces, en los sueños siempre decía que ella lo ahorcaba y que pasaba eso. Los padres, al momento que se termina la hipnosis, pues van a la casa y van, por así decirlo, como a confirmar lo que están diciendo, por lo menos lo de la cama. Y precisamente cuando ellos se agachan y miran debajo de la cama, estaban los rasguños que él había dicho que él veía en los sueños. Uy. Y no solamente los rasguños, sino que se evidenciaba que los rasguños no podían ser por ningún motivo de las manos de él ni de las uñas de él, porque él era un niño de 11 años y los rasguños se veían como si fuera un animal el que estuviera rasguñando ahí. O sea, tiene que ser un animal con unas uñas gruesas, o sea, de ser Sí. humano, o sea, las partes, o sea, que verdad una hendidura muy profunda. Ujú. E igualmente que en el tapiz de las paredes, pero justo en la esquina de la cama, porque estaba justo en la esquina de una pieza. Entonces dan las dos paredes formando, pues donde dan la El esquina las ángulo. paredes, eso. En el ángulo de la pieza, ahí en ese extremo estaba también rasguñado el tapiz, como había dicho el niño. Entonces empezaron un proceso de, pues, pues sí, como que ya lo llevaron a donde el exorcista y él evidentemente dice, sí, el niño, la verdad, está poseído Mm. y la posesión que tiene el niño es de la Llorona. Él dice que tuvieron que pasar muchas sesiones y tuvieron que hacer muchas cosas que no especifica exactamente, pero que muchos años después fue que logró como librarse de ella, que cada vez iba soñando mucho menos con ella y que cada vez era como menos violento
el sueño. Sí. Hasta que el punto que ya no volvió a soñar con ella y hoy en día ya es alguien grande, ya tiene más de 20 años y por eso contó su historia y eso fue lo que le pasó con La Llorona, que es un caso demasiado perturbador diría yo, porque un caso de posesión y que él casi se tira por la ventana dormido, no sé, heavy la situación. Y, o sea, personalmente nunca había escuchado un caso donde hablen de la posesión por parte, pues, de como una leyenda, porque es algo que la gente dice como, ay, son cuentos, pero hay muchos casos de personas que sí son testigos de haberla visto y ese es demasiado perturbador porque, o sea, que haya tomado posesión de alguien es Uf. muy, muy raro. Ay, me disculpan que se me olvidó decirles un dato, es un pequeño detalle, tampoco cae mucho en la historia, Ujú. pero los niños que yo les había contado que él veía que morían ahogados y todo esto, él se dio cuenta que eran niños con prendas de hace muchos años, o sea, como que él veía que, ya por así decirlo, ella había como que tomado el alma de muchos otros niños de muchos años atrás, porque los veía con las prendas y se veía que uno era de hace muchísimos, pues no sé, supongamos 100 Ujú. años atrás, otro era de 50, o sea, con las prendas él notaba y que todos eran de diferentes razas, o sea, colores, etnias y todo esto. Y también para ampliar un poco la información, porque habías contado que eso era como algo de un pueblo rural, no recuerdo bien. No, no, yo nunca dije nada de eso. No, ah, bueno, Nunca, pensé que había nunca, pasado. no, nunca dije ni siquiera la ciudad, nada. Con base a eso también, pues, que quiero ampliar la información y es que estos casos y estas historias las suelen también contar muy específicamente en zonas, pues, de México más rurales, pues, y donde se puede decir que se presenta más fácilmente como esta entidad o este ser. Y lo que recomiendan es que los niños no los dejen solos jugando cerca de los cuerpos de agua, porque probablemente puedan repetir pues la misma historia de los hijos de la Llorona y es que mueran pues ahogados, porque ella lo que hace es como que replicar lo que hizo pues como con su historia. Qué miedo. La Bueno, verdad, muy bueno que no existen de ese tipo de historias aquí en Colombia. Estamos no, salvados. yo he escuchado, o sea, en esos días también hablando de que me salió una historia de una influencer de acá, pues no sé si la cuento. La voy a contar resumidamente. Ella la subió y contó que estaba en una finca con su familia. Ya era de noche, ella estaba con su prima viendo videos, pues una película. Y también estaba pues como con más familiares allá, todos pues, estaban pues entretenidos, pero los que estaban más cerca pues de ellas era el hermano que estaba con su novia. Entonces, bueno, cada quien estaba en lo suyo. Hasta que en un punto la influencer cuenta que escucha unos sonidos raros, como, pues sí, por la casa, provenientes como de una parte que ella describe que es una especie de sótano, un lugar pues como más bien abandonado, como parte de la casa. Y les pareció súper raro haber escuchado esto. Obviamente se asustaron y deciden irse a dormir. Antes de eso, como también estaba cerca, pues como esas otras personas, que era el hermano de ella con la novia, también les dicen como que, pues si escucharon, y como ellos estaban escuchando la película con audífonos, pues como que se lo quitaron, no escucharon nada y se lo volvieron a poner, entonces ellos como que, ay, más bien durmamos. Bueno, empezaron pues a dormir y luego de eso, ya había pasado pues tiempecito, ya era la madrugada, altas horas de la noche, y ella vuelve a despertar y escucha un sollozo de una mujer. En esa historia ella sí cuenta que ella se asusta mucho y trata de despertar pues a las personas, en este caso a la prima que era la que estaba como al lado de ella, y ella se asusta y como que no la logra despertar pues como que en el momento pues para que escuchen el ruido, pero que ella dice que fue súper largo ese sollozo y ya obviamente como que
fue súper miedoso porque ya estaba súper tarde, como la misma descripción que hicimos en el inicio, así le pasó a ella. No, es que en una finca. Exacto, en una No, finca. pero yo me desmayo. De verdad, o sea, fuera de charla, yo creo que me desmayo. ¿Me pasa eso? Yo creo que se me puede orinar encima. De verdad. Pues uno realmente no sabe cómo reacciona porque uno puede decir, ay, a mí no me da miedo nada, ay, no sé qué, pero hasta que a uno no le pase algo como extrasensorial o paranormal, no puede saber cómo reacciona. Eso es real. Y bueno, ahora ya sí les voy a contar otra de las historias de Este, las que sí estaban incluidas. esta no estaba incluida, es Esa una no estaba ñapa. incluida, sí. Valórenlo, le tiramos una ñapa. Bueno, esta historia es relatada por uno, pues por un nieto del que es el protagonista de la historia. Entonces, bueno, él cuenta que sus abuelos eran de una localidad de Puebla, o sea, como un pueblito de allá. Puebla no es un pueblo, es como una localidad y Es sí, como, es como decir Antioquia, pues. Ok, no sé de eso. yo creería, o es como, sí, Bueno, en Puebla. un estado, Pues es eso un creo. El estado. estado de Puebla. Sí, yo he visto en series. Es que Entonces, no. bueno, esa historia ocurre, es en un pueblo el cual no tiene pues como un montón de habitantes y que en esa época no estaba tan comunicado. Entonces él cuenta que su abuelo estaba viniendo de donde él tenía como los cultivos de maíz y estaba montado en su mula y él iba a ir a visitar a uno de los vecinos que tenía pues cerca. En ese entonces también utilizaban una cosa que se les llama candil, que es como una especie, como si fuera una linterna, pero de la época. Eso Ah, que esos son como con velita. es como si con una vela, creo que también tiene como el aceite, una varilla, o sea, como Ah, para ya. colgar. Ya sé que es como una tira, una pita y tiene aceite. El aceite es de que no se coma la pita, sino que se queme el aceite. Creo que es ese. El caso es que, bueno, solamente tenían de eso en ese entonces. Cuando él estaba pues siguiendo su camino, el abuelo relata que él escucha una mujer con una voz muy dulce que lo llama a él. Él va siguiendo su camino, pero al mismo tiempo él trata de seguir esa voz. Él sigue la voz, y a medida que él va siguiendo esa voz, él se da cuenta que no está siguiendo el camino pues que él quería seguir, sino que simplemente está guiándose por la voz que lo llama, hasta que llega a un cuerpo de agua que tiene una roca y en esa roca está una mujer hermosa de cabello negro y tez blanca y que él la ve y él, por lo que cuenta, nadie en el pueblo era como de esa característica, o sea, no había nadie así. Entonces lo que él hace es que se pellizca, se rasca los ojos como, pues como que eso es real, pues porque se quedó mirándola mucho rato, como que pues eso sí es real. Y esa mujer era la que lo estaba llamando a él. Mm. Luego ella se para y comienza a caminar como indicándole el camino. Y él, al parecer, estaba como en un trance porque todavía la sigue a ella. Mm. Él durante todo ese trayecto, él comenta que él no sabe cuánto tiempo pasó, pero él simplemente se dejó guiar por esa voz y él cuenta que lo que él alcanza a ver es como un camino lleno de velas y también se veían como muchas flores a su alrededor. Llega un punto donde ya había pasado mucho tiempo y él decide mirar pues como para atrás a ver qué hay a los lados porque él comienza a percibir que a los alrededores ya no hay casas, pues o sea, es como que ya se había alejado mucho del trayecto y del recorrido y más que le estaba siguiendo una voz. Luego de eso, cuando él decide mirar hacia atrás, él se da cuenta que sí está efectivamente súper lejos y ya cuando mira al frente se da cuenta que está a punto de caer por un barranco. Él se salvó y también relata que hay muchos conocidos de él, vecinos, que les pasó lo mismo y en específico al tío pues de el que cuenta esta historia, que le pasó exactamente lo mismo, una voz que lo llamaba
y seguía pues como que ese llamado y se cayó por el barranco. Cuando, pero cierro este paréntesis, cuando el abuelo decide ver pues para atrás y se percata de que hay un barranco, él se da cuenta que ya la mujer se desapareció y apenas ella se desaparece, se escucha un sollozo horrible. Entonces ahí es donde sí se dan cuenta que es la Llorona. Entonces, bueno, acá otra vez vuelve como el mismo comentario del inicio y es que ella también lo que hace es llamar pues a los hombres, tratar de seducirlos pues como con su belleza para guiarlos a su destino final. Qué miedo, ¿no? Sí, mientras contaba la historia, yo me estaba imaginando toda la situación. Ujú. Y como que en un pueblo, entonces, digamos, él estaba caminando. Yo me lo imaginé así. Él estaba caminando por un camino destapado. Porque era como Eso, el coso de maíz que él tenía, los terrenos de maíz. exacto. Y como me dice también la linternita, pues que no es una linterna, sino que tú dices el nombre, no me acuerdo. Candil. Ese candil, pues con toda la descripción me lo imaginé así. Como que él está saliendo de allá y se metió en un camino destapado solo por la noche con el candil. Que de por sí esa iluminación que da ese candil Ujú. vuelve todo más Nula. tétrico. O sea, no hay forma de volverlo más tétrico que de ahí. Y me vino a caminar así. Y que él empieza a escuchar, como que lo empiezan a llamar. Uy, no. Uy, no. Y Y como que yo, seguir la y voz. que yo me imaginé como que él dio la vuelta y se metió entre los árboles y se salió del camino Ujú. y se metió entre los árboles y por allá en el matorral vio una mujer. Uy, no. Y lo más teso de todo, supongamos que bueno, ya está en el trance, pero cuando llega a la roca y él empieza a escucharla. O sea, yo me imaginé todo como ustedes están en el campo, porque ya imaginé que como que allá no tenía candil, como que me lo imaginé yo que por cosas el bote de candil al piso y que le tocó todo estar oscuro. No, pero Y ¿qué se es imaginan, eso? no, yo lo imagino muy tétrico. Y que llegaran y que él empezara en esa, justo al lado del risco, y él escuchar que empezó a llorar ella y todo oscuro. No se ve Ay, casi a no, los lados. horrible. Solamente se ve un bosque y ya. Uy, no, ¿cómo me va a hacer esa? Muy tétrico. Y, o sea, y se dio cuenta que ya estaba súper lejos. Luego de eso, él lo que hace es correr como a la iglesia a buscar un refugio. Y ya pues, o sea, él se salvó. Se salvó porque volteó como, ay, ¿yo dónde estoy? O sea, por eso se salvó. Porque uno se da cuenta, porque como él contaba, era un pueblo tan pequeño y es como, ya no hay casa cerca que, pues, ¿dónde estoy? Sí, Se percató ya justo al- a tiempo. no, pero qué miedo. Esas historias son muy tétricas. Y por eso yo les voy a contar una que yo creo que ustedes van a decir, uy, zonas. Miren, resulta que esa es una mujer la cual estaba en su casa sola. ¿Por qué? Porque su familia se fue de paseo. Entonces se quedó sola en su casa y pues se quedó hasta tarde viendo películas. Ujú. Ella no sabe tampoco a qué hora exactamente porque pues la mayoría de las veces cuando pasan cosas raras no es como que, ay, yo voy a mirar la hora que pasó. No pasa. Entonces, bueno, ella dice que estaba muy tarde, eso sí, y que le pareció muy extraño que, porque sí tenía muy claro que estaba muy tarde, que a tan altas horas de la noche hubieran niños jugando en la calle. Ujú. Entonces ella se asoma y ya justo desde la ventana de la pieza de ella podía llegar a ver el parque, pues como del barrio. Y él ve y ella ve el parque y no hay nada. Pero justo cuando ella mira hacia abajo de su casa, hay una mujer ahí. Y cuando ella ve a la mujer, empieza a escuchar que empieza a llorar. Empieza un sollozo como el que tanto hemos hablado en este podcast, que es esos que le devuelven la piel de gallina a uno. Entonces ella inmediatamente se va corriendo a su cama y se enrolla en las cobijas. Y empieza pues como que a tratar de invocar a Dios. Y empieza a orar y logra, aunque estaba muy nerviosa y con mucho miedo, logra quedarse dormida. Ujú. Resulta que ya no sabe cuánto tiempo durmió, pero hubo una situación la cual fue la que la despertó. Y es que ella, al rato, la despierta, es que empieza a sentir que le están sobando la cabeza, Uy, no. que una mano helada y raquítica le está sobando la cabeza. Me pues lo frío. Y ella mira, Ujú. y Muy cuando horrible. ella mira,
ve una mujer de vestido blanco con obviamente cabello negro y que ella dice que calavérica, que totalmente pálida. Y justo ya cuando la alcanza a ver, de inmediato, como si fuera un espíritu, que lo es, Ujú. como que pasó así, ¡fu! Y se metió justo al frente donde le quedan los pies a uno en la cama, el Sí. borde de los pies. Y ella empezó a escuchar que empezaron a llorar Mm, dentro de la pieza. Y al mismo tiempo le empezaron a jalar las sábanas para poder quitárselas. qué horrible. Y ella dice que esa fue la noche en la que la Llorona fue por ella. Uy, pero que esa es, o sea, la parte que me pareció más como asquerosa, como desagradable, como que una mano fría Que le esté sobando una le está así. sobando. Uy, Uy, no, qué asco. Pues como que me da como una impresión horrible. Y uno sentir, o sea, listo, le están sobando ya. Pero es que está como congelado, frío, como de muerto. Uy, no, 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 no. Dios mío santísimo. No, a mí la verdad, pues la verdad, yo digo, Me dio como cosa. esa gente es muy parada, o sea, muy tesa. O sea, yo creo que esa mujer, pues evidentemente tendría que haber estado, pues como que literalmente así quieta de susto, o sea, yo creo que paralizada del susto. Pues yo creo que yo sí me desmayo. O sea, Yo creo que uno se puede desmayar es del que miedo. uno estar dormido y sentir que le están sobando la cabeza a uno y uno saber que está solo en la casa y uno mirar hacia arriba y ver la Llorona. No, mi papá. Ya quien duerme, pues, No, 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 nadie. no. Yo creo que uno no vuelve a dormir solo en la casa. Yo me Nunca. voy, pues me voy de allá y busco alguien que esté cerca, que me reciba en la casa. Porque es que uno quedarse ahí dormido, uy, no, Uf, no, 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 no. muy teso. Yo mira yo de paseo mejor. Sí. Bueno, les voy a contar ya la siguiente historia. Y esta historia la protagoniza un joven que tenía alrededor de 15, 16 años. Y él, pues sus padres o conocidos le habían dicho, si usted escucha a la Llorona, nunca la busque. O sea, si usted oye el sollozo, no trate de como de investigar de dónde viene, pues como que mejor uno quedarse con la duda que empezar a buscar lo que no se le ha perdido. Entonces, bueno, un día él estaba solo en la casa y él escucha el sollozo que le parece muy raro porque es un sollozo que pasa como de la desesperación, del enojo, al dolor y a la tristeza profunda. Y no solamente lo escucha por unos pocos segundos, sino que es súper, súper largo, súper extenso. Entonces él comienza pues como a tratar de buscar de dónde viene ese sonido. Probablemente él no cayó en cuenta que podía ser la Llorona y probablemente había olvidado lo que le habían dicho pues como advertencia. Él comienza a buscar y a tratar de ver como hacia el exterior, por todas las ventanas y por todas las puertas de la casa, a ver qué es lo que suena de esa manera, qué es lo que está pasando. Hasta que él encuentra una ventana y se da cuenta que ese sonido viene, pues proviene como que de cierta ventana. Luego de eso, él deja de escuchar todo el lamento, todo el sollozo y no pasa nada. Pasan las semanas, pasan los días y vuelve a pasar lo mismo. Él estaba en la casa, pero esta vez ese sollozo no viene de la calle, sino que se escucha más al interior. Y él otra vez vuelve a desobedecer o vuelve a hacer caso omiso a la advertencia que le hacen y comienza a buscar por toda su casa de dónde viene ese sonido. Y a lo que él se da cuenta, y el sonido viene desde un closet, y era el closet de su habitación. Obviamente ya después de eso, el tema es que queda muy asustado, porque, o sea, uno escuchar un sollozo, un lamento Uy, no. larguísimo y que viene desde el exterior es más pasable porque uno dice, es algún vecino, le está pasando algo a alguien,
Pero uno estar también solo en la tranquilidad de su casa y escuchar un ruido extraño, perturbador y escalofriante que venga de la casa de uno es como, ¿qué, qué es esto? Y fuera sobre el closet. Uy, no, horrible. Uy, no, qué heavy. Evidentemente yo creo que ya dejó de buscar. Pues ya, ¿qué más va a buscar? Ya estaba ahí adentro. Uy, no, qué miedo. Solamente caso hipotético, imagínate que hubiera abierto el closet, o sea, ¿qué hubiera pasado? No Dios sé, mío. No, es que la verdad son... probablemente no estaría contando la historia. No nos hubiéramos, ni siquiera hubiéramos conocido la historia. Probablemente. Porque, por ejemplo, cuando yo escucho historias de terror y todo eso, y hay momentos en los que uno dice como que, ay, lo van a matar, o se los llevó el espíritu. Y yo mismo recuerdo, no, pues si la contaron es Es porque, porque sigue vivo. porque sí sobrevivió, entonces, ah, bueno, no lo O la mató. contó alguien que lo conocía. Pero ¿cómo supo si no estuvo? Y si la persona estaba supuestamente sola. Bueno, sí. Sí, no, siempre digo, no, no le pasó nada porque estamos conociendo la historia. Damos la historia. Sí, bueno, yo les voy a contar una historia y es más que todo por que estamos hablando de todo esto y puede que haya mucho incrédulo que esté escuchando este podcast y me parece perfecto porque también no, también son historias que son muy entretenidas de escuchar y Ah, no sí. necesariamente tienen que ser creyentes en esto, pero aquí les digo, si ustedes no son creyentes de las cosas, tampoco jueguen con esas cosas que ustedes no saben si existen o no existen. Ujú. Y eso, de eso trata la historia que les voy a contar. Resulta que era una familia la cual era por dos hermanas mayores y un hermano pequeño. Resulta que las dos hermanas mayores, evidentemente una era mayor que la otra, pero digo mayores pues porque como para aglomerar que eran mujeres y el niño, Ajá. ¿cierto? Entonces las dos hermanas le gustaba mucho hacerle bromas a su hermanito chiquito, pero hacerle bromas pesadas. O sea, el niño tenía 4 años cuando sucedió todo esto y a ellas les gustaba hacerlo como que tener miedo haciéndose pasar por la Llorona. Entonces ellas llegaron hasta el punto de que ellas llegaban y pues como que hacían los lamentos de la Llorona para que ella se asustara, se disfrazaban de la Llorona, se llegaban hasta a comprar la túnica, la peluca, pues como de pelo negro, así como el que describen en las leyendas. O sea, era súper bien, pues elaborado el disfraz. Pesado. Sí, no, lo molestaba muy pesado. Y ellas se reían demasiado y pasaban demasiado bien cuando el niño lloraba. Qué Porque pesado. ellas lo dejaban dentro de la pieza encerrado. Y el niño lloraba. Y lloraba pero despavoridamente. Y él les decía que por favor, que esa la llorona, que... Y entonces decían como que, ah, y se reían. Ujú. Y no le paraban bolas, no le prestaban mayor atención. Resulta que, bueno, creció el niño y ya ahora es un adulto, pues ya es una persona grande. Él evidentemente pues quiere mucho a sus hermanas, pues simplemente eran bromas muy pesadas, pero él las sigue queriendo. Eso sí, él quedó con un trauma de por vida que a él no le puede mencionar a la Llorona. Él de hecho no puede escuchar nada que tenga que ver con lo paranormal, Ujú. nada. Él quedó totalmente como traumado con esas cosas. Entonces resulta que entre las dos hermanas mayores, la que era la menor de las dos mayores, es decir, la hermana a la mitad, Sí. ella tuvo un hijo. Y ella, cuando su hijo llegó a tener 4 años, exactamente, coincidencialmente, la misma edad que tenía su hermano cuando lo molestaban, esa hermana le dice a la hermana mayor, la mayor de todos, le dijo, hey, hagámosle la broma a él igual a la que nosotros le hacíamos a nuestro hermano. Y entonces las dos como eran muy jodidas, como muy burleteras, muy, bueno, si les gustaba mucho hacer bromas así pesadas, las dijeron como que hágale. Entonces resulta que una de ellas guardaba todavía el disfraz de la Llorona. Entonces la mayor de todas, ella, la tía del niño, se disfrazó y habían quedado de que la mamá del niño iba a meter dentro de la pieza del niño esos walkie-talkie, radios que supuestamente es para vigilar al niño cuando duerme, cuando es bebé Y cuando llora. y que les pueden hablar por ahí y todo eso. Ujú. Resulta que la mamá metió el radio dentro de la pieza del niño y antes, durante la comida, en la cena, ellas empezaron a contarle una que otra historia de la Llorona al niño, como para empezarlo pues como a psicosear. Uy, no. Entonces llegaron y lo mandaron a dormir temprano, que porque que ya tenía mucho miedo, entonces que se fuera a dormir.
Resulta que el niño, pues, a regañadientes se fue a dormir. Cuando llegó y cuando estaba tratando de conciliar el sueño, su mamá empezó a hacer como si fuera la llorona, a sollozar por medio del radiecito. Entonces, dentro de la pieza, él empezó a escuchar que estaban llorando. Le Ay, acabaron de no, qué contar la historia de la horrible. llorona. Y él empezó como, ay, no, aquí ayer está la llorona. Y entonces, en eso, ella, la mamá y la tía cerraron la puerta para poder que él no pudiera salir. Entonces el niño empezó a pegar a la puerta y decir, mamá, ayuda, mamá, aquí está la llorona, mamá, ayuda, ayuda. Y entonces empezaron a reírse. En eso fue como un momento en el que el niño no paraba y cada vez se volvían más desesperados los gritos de ayuda. O sea, de verdad, eran, mamá, por favor, ayuda, mamá, mamá, y que le pegaba a la puerta. Ay, no. Y entonces ya la mamá del niño le dijo a la hermana como que, bueno, ¿sabe qué? Pues vaya y mejor cámbiese que creo que nos pasamos y está, pues tiene mucho miedo. Yo creo que mejor no sigamos con la broma. Vaya, cámbiese. Y que la mamá ya iba a entrar a la pieza para poder, pues, consolar a su hijo porque ya vio que se le había pasado a la mano la broma. Cuando va a coger la perilla de la perilla estaba fría, pero fría hasta el punto en el que ella llegó, la cogió y se quemó la mano de lo frío que estaba. Como cuando uno coge un hielo y se lo deja en Hielo. la mano mucho tiempo que se le queda la mano como roja, como que se Sí. quemó. Así, pero es simplemente por cogerla. Entonces ella quedó como que, uy, ¿eso qué? Y el niño era gritando adentro, por favor, mamá, la llorona está aquí. Y entonces ella trató y cogió con la camisa, se la envolvió y trató de abrir la puerta y la puerta no abría. Y entonces ella empezó a tener como ese miedo de madre, como que le está pasando algo a mi hijo, yo no puedo entrar a ver qué le está pasando. Entonces la mamá empieza a decirle, hijo, tranquilo, era una broma, soy yo, soy yo. Es que no, mamá, aquí está la llorona, aquí está la llorona. Y entonces llegó hasta aquel punto que de tanto forcejear la puerta, la pudo abrir, ¡pra! Y la abrió así duro. Y el hijo ya estaba en la cama en posición fetal hacia agachadito. Y entonces la mamá lo cogió y lo calmó. Y entonces, y ella, obviamente por su miedo, por, bueno, sí, la desesperación y todo esto, le dijo a la hermana mayor como que, pues le insultó. Le dijo como que, ah, sí, por su culpa, y le dijo, y le Claro. insultó. Y entonces la tía del niño pues no lo toma mal, simplemente ella dijo como que pues la situación estaba muy, pues se volvió como muy pesada y se pasó mucho la broma, además que pues ahorita habló con ella. Ella estaba con el niño, ya el niño se había calmado y ella pues fue a hablar con su hermana, como que vea, pues entiendo pues que me han dicho eso, pero pues la verdad la culpa no fue mía, él ni siquiera me vio. O sea, todo lo que él le dio miedo fue por culpa suya. O sea, usted fue la que sollozó, usted fue la que entró de walkie-talkie. Ya obviamente usted iba a abrir la puerta y yo ya estaba ahí parada, pero nunca me vio. O sea, que culpa mía no fue. Es que sí, perdón, eso fue culpa mía. Bueno, resulta que al niño lo llevaron a dormir y pues durante esa noche todo estuvo bajo control. La cosa es que durante una semana completa el niño no era capaz de dormir solo en la pieza. El niño no era capaz de conciliar el sueño. Siempre a cierta hora empezaba a pegarle a la puerta. Mamá, aquí está la llorona, mamá, ayuda, 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 aquí está la llorona, mamá. Y ya entraba, tenía que ir a dormir con su hijo a la pieza. Hasta que llegó una noche, perdón, un día, en el cual ella decidió pues poner otra vez el walkie-talkie, pero esos rayecitos ustedes saben que tienen también la posibilidad de tener como una camarita, como para vigilar al bebé mientras duerme. Entonces ella lo puso dentro de la pieza porque ella dijo, tengo que ver qué está sucediendo. O sea, mi hijo no es normal que esté pasando por todas estas cosas como tan seguido y pues como de la nada. Ujú. Entonces ella, al momento que el niño empieza, por la noche, empieza el niño a gritar y a pedir ayuda dentro de su pieza, ella de inmediato mira en el celular como que es lo que está pasando. Y ella logra ver que cuando el niño empieza a gritar y a sollozar y a llorar, pues porque estaba pasando algo dentro de la pieza, la cámara se empieza a distorsionar. Entonces en eso ella sale corriendo, abre la puerta y coge a su niño. Y entonces ella se para en la puerta y dice, no me importa quién seas, Uy, no. pero deja de molestar a mi hijo. Y en eso, como si hubiera, como que se hubiera, como si de la nada hubiera aparecido esa entidad que el hijo estaba viendo. Y ella dice que era una mujer con pelo negro muy largo, con una túnica blanca y que empezó a llorar.
pero que a llorar no al punto de tristeza, sino que empezó a llorar como si estuviera mucha rabia, como cuando ustedes ven que alguien está llorando y ustedes dicen como que no, lo toco y me pega, o sea, y me hace algo. Empezó a llorar de una manera con mucha rabia. Ujú. Entonces ella inmediato sale corriendo para su pieza, se encierra y empieza a orar. Al día siguiente, ella recuerda pues que su hermano cuando era pequeño, pues ella les hacía la misma broma a él. Entonces ella llama a su hermano y le dice, hola, ¿será que cuando vos recordás cuando era chiquito que nosotros te molestábamos, Qué nos horrible íbamos, eso. pasamos por la Llorona, usted por qué lloraba tanto? ¿Se daba mucho miedo lo que nosotros hacíamos? Y entonces él decía, no, a mí no me daba miedo lo que ustedes hacían. Era evidente que ustedes estaban disfrazadas. A mí me daba miedo y yo empezaba a llorar porque cuando ustedes empezaban con sus bromas, la Llorona iba a mi cuarto y no me dejaba dormir. Y se paraba y me molestaba durante toda la noche por culpa de sus bromas. Ay, Entonces él dice, sí, es que ayer le hice la broma a mi hijo y... ¿Veis que ayer, esta semana hice la broma a mi hijo, todos estos días ha estado llorando, no puede dormir, me dice que está llorando en su cuarto y fui ayer y la encontré. Y entonces ella le dijo, el hermano le dijo a ella, ah, usted encontró la Llorona, tiene que ir de la casa. Y le dice, usted le vio las manos que entre las uñas están llenas de tierra, tiene que irse de la casa. Y ahí termina la historia. ¿qué significará eso de la tierra? No sé, no especifica la historia porque... Yo tengo como una teoría de eso, que pero eso ya tiene que ver es con cuando le hacen brujería a la gente, y es cuando hay personas que les empieza a ir muy mal y nada les sale, probablemente pues les están haciendo brujería. Y lo que suele hacer mucha gente es que va al cementerio, coge tierra de cementerio y se las echan a la puerta. Entonces, Mm. eso es como un simbolismo de que se les cierran pues los caminos y de que o se empiezan a enfermar Ah, o todos los proyectos que tienen se les caen porque es como, es que la tierra de cementerio tiene como mero simbolismo, obviamente porque ya está cargada de muchas energías, muertes, tragedia, violencia, pérdidas, luto. ujú, Y tristeza. si uno le pone una intención a eso, además que la carga de más poder, por decirlo de otra forma. Sí, es verdad. Tal vez esa tierra de cementerio, pues esa tierra que ya tiene ahí es tierra de cementerio y también es como que ya sea dueña, por decirlo así, de la casa o no sé, del espacio y lo sigue habitando. Sí, es verdad, eso tiene mucho sentido, no lo había pensado por ese Debe lado. ser, Pero sí, para está que horrible, miedosa. no se pongan a jugar con cosas que ustedes no conocen. Así ustedes no crean. Yo siempre he dicho, es mejor la seguridad que la policía. ¿Yo qué? Sí, pues la seguridad, como que estoy seguro que no, supongamos, salir a la calle y no voy a salir a tal hora porque estoy seguro que me pueden robar. Ujú. Entonces es mejor no salir que esperar a que pase un policía. Ya, Porque puede que pase como puede que no pase policía. ujú, entendí. Me dio pesar de los niños. Ay, sí, pero me dio más pesar fue el hermanito. Porque por lo menos al niño, al hijo de la mujer, pues lo pudieron como defender. Sí, Pero literalmente el hermanito, ellas por hacerle las bromas, él quién sabe cuántos años tuvo que lidiar con eso. y también los traumas que le genera a uno, como pues que lo intimiden, que le hagan dar miedo y más uno tan pequeño, eso lo trauma. Hace 4 añitos, Sí, es muy chiquitito. chiquito. Bueno, y ya tiene unas historias, voy a contar ya la última entonces. Tengo otra más y ya. ¿Tienes otra más? Sí. Bueno, contaré pues mi última historia del día de hoy. Y esa historia la protagoniza una persona que es muy incrédula, no es creyente de todos esos temas como paranormales, místicos, sobrenaturales, pero esta persona finalmente experimentó lo que es ver una entidad, en este caso la Llorona, y esto lo hizo creer, a las malas, pero lo hizo creer. Y bueno, la historia comienza
cuando él tiene alrededor de 18 años y él menciona mucho a un primo de él. Este primo de él eh, es rara la historia porque él se convierte en santero como de la nada, pues de la noche a la mañana él le dio como por volverse así. Él cuenta que su primo pues era pues normal, todo eso, él se vestía con colores como muy claros, colores blancos, y de un día para otro él comenzó ya a vestirse pues como con colores muy llamativos, de todos los colores. Eso es demás que tiene también el simbolismo, de más que símbolos de protección y todas estas cosas. Y aparte de eso, él menciona mucho que él utilizaba un montón de como cadenas, collares y amuletos de protección, los cuales él no permitía que nadie los tocara. Porque si nos remontamos pues al tema de símbolos de protección y eso, lo que las personas hablan, recomiendan y dicen es que si uno tiene ese tipo de amuletos, nadie los debe tocar, porque obviamente eso carga como la energía de uno, la intención de uno, y si alguien los toca, puede interferir con eso. Entonces lo que recomiendan es que nadie los toque, como los cuarzos, eh, todos esos elementos que la gente utiliza para la protección. Entonces, bueno, él utilizaba todo eso, y algo que él comenta era que el primo de él hacía las mejores fiestas. Un día estaba pues donde su primo, en la terraza pues de la casa de él. Estaban reunidos ahí y el primo siempre acostumbraba a llamar pues a muchas mujeres como para que los acompañaran, todo eso. Ya estaba de noche y pues, estaba normal en su fiesta, que las mejores, no sé qué. Hasta que llegó un punto donde el protagonista de esta historia escucha un sollozo muy, pero muy perturbador y que dura bastante tiempo. El extrañado mira a su primo, el primo de él, pues el que es santero, ya pues es mayor que él prácticamente que por 10 años, y el primo obviamente escucha esto y también lo mira a él y le dice, no le preste atención a este sonido, pues como usted siga en lo suyo. Y él obviamente como que no entendía el por qué le estaba diciendo eso y era como que, pues como así que digan lo mío. Entonces él sigue como que pues, ¿qué está sonando? ¿Qué está sonando? Porque me imagino yo que seguía sonando el sollozo, porque eso no es como que lo escucharon y ya se desapareció, sino que es algo que permanece pues por bastante tiempo. Obviamente, cabe aclarar que ya todos en la fiesta también lo estaban escuchando. A lo que el primo le dice, de verdad, no le preste atención a eso, siga en lo suyo. Y dice que, pero ¿qué es eso? Es que la Llorona. No le preste atención, siga en lo suyo. Acá estamos protegidos. Se toca el pecho, mostrándole los símbolos de protección, que son todas las cadenas que él carga y sus amuletos. Obviamente ya el ambiente se puso más tenso a pesar de que estaban ya en una fiesta. Y obviamente el primo, que es el santero, se percata de que todos ya estaban tensionados, preocupados y asustados. Se acerca un poco más o se escucha con más fuerza este sollozo, y él como tratando de dispersar un poco lo que estaba pasando, les dice pues a las muchachas que estaban con ellos, si la están pasando bien, ¿cómo van? Nadie le responde porque todos estaban súper asustados. Entonces él les vuelve a decir, quédense donde están, no presten atención, no la miren, no le hagan caso, sigan como si nada. Acá estamos protegidos, y volvió a tocarse el collar. El protagonista de la historia cuenta que ya pasó más tiempo y él ve a la mujer más cerca porque él todo el tiempo la estuvo mirando de reojo. Y el primo le decía, de verdad, no la mire, no la mire. Él no le hizo caso y él vio que prácticamente esa figura se elevó hasta la terraza donde ellos estaban. Y él pues la logra ver de frente. Cuando ella llega de frente a ellos, el que es santero, se le rompen
todos sus collares, todos sus símbolos de protección y se le caen como las cuentas o las bolitas pues de los collares y todo se cae al piso. Como se Cuando desarmaron, esto pues. pasa, sí, y pues simbólicamente si eso llega a pasar es como no tener ninguna protección, ya se te desarmó todo. El santero entra en pánico y todo el mundo sale corriendo, hasta él mismo, porque ya prácticamente ya no tiene ninguna protección. Mm. A lo que él le dice, vámonos de aquí, nos tenemos que ir de aquí ya mismo. Salen y se van. No le interesa ni siquiera si apagó la luz, si apagó la música, si cerró la puerta. Lo único que les interesaba a ellos era irse lo más pronto posible de ahí porque ya sí estaban corriendo pues peligro o algún riesgo. Todas las muchachas bajan y ellos dos van corriendo, la casa queda abierta y aquí termina esa historia. Y esa es como la evidencia de cómo una persona que no creía y que decía que eso era pues algo falso o cosas que las personas inventaban, pudo vivir en vida propia, que es ver algo sobrenatural y verlo tan de cerca e incluso interviniendo pues como en algo físico que fue en la destrucción, por decirlo así, de esos amuletos de su primo. Qué fuerte. Entonces eso Qué miedo. muy, muy miedoso. Es que eso, pues, de todas las historias que hemos contado, es una entidad como muy poderosa. Sí. Y es raro porque, por ejemplo, es una leyenda, pero es una leyenda que se está volviendo como que, diría yo, que cada vez como más real. O sea, como que hay demasiadas historias contando sobre Ujú. sobre que la vieron, ¿cierto? Entonces, es raro, porque las leyendas que hay siempre son como que, Nadie la vio. exacto. Entonces, como que, uff, de eso. Porque ustedes sabían la diferencia entre mito y leyenda. El mito es, ¿cuál es la que es del mito? El mito Pues es como de es los real. fenómenos naturales, como que hay que el dios de la lluvia, el del sol. Ya. Y la leyenda es más como de cosas cotidianas así de la calle. Ujú. Bueno, yo les voy a contar la última historia por mi parte. Y supongo que No, es ya conté la última, la mía. la última historia del día de hoy. Es cortica, no es mucho, pero está perfecta para terminar. Resulta que nuestro protagonista, él estaba con su familia en una casa de una tía, más o menos a 20 minutos de su propia casa. Estaban allá y casi siempre en las fiestas que se hacen en la casa de la tía de él tienden a alargarse hasta tarde. Entonces eran como las 2 de la mañana y ellos estaban apenas devolviendo para la casa de ellos, tampoco era tan lejos. Y la cosa es que él tenía un perro en ese momento, el cual pues lo dejaban en la casa porque era un pastor alemán enrasado con un, no me acuerdo la otra raza, con un labrador. Entonces era un perro muy grande. Entonces lo dejaron cuidando la casa para que no se metieran los ladrones. La cosa es que ese perro estaba muy bien educado, entonces él no era capaz ni de orinar ni de hacer popó pues dentro de la casa. Ujú. Tenía que ser afuera. Entonces a la hora que él llegara tenía que sacarlo. Entonces él, cuando llega a la casa, aunque estaba muy tarde, decide sacarlo pues a dar un paseo pues para, no para jugar, pero sí para que hiciera sus necesidades. Resulta que él iba caminando por la calle y él dice como que, uy, pues fue un poco arriesgado salir hasta ahora con el perro, porque me pueden atracar, me pueden hacer cualquier cosa. Pues él ahí mismo pensó, pues este perro es demasiado grande, este perro es demasiado imponente, no creo que me vayan a hacer nada. Él va caminando con su perro por la calle cuando de la nada él escucha a lo lejos un sollozo y todo estaba solo, estaba muy tarde. Él escucha un sollozo a lo lejos. Y de inmediato él empieza a mirar para los lados, porque ve que el sollozo no viene de una sola dirección, sino que es como si lo estuviera envolviendo. Ujú. Al mismo tiempo su perro inmediatamente también para y empieza a ponerse alerta, como en acción de ataque, y empieza a mirar para todos lados. Cuando cada vez el sollozo se vuelve más lejano, y él inmediatamente recuerda la historia de la Llorona, y él dice, si está lejos el sollozo es porque está cerca. Ay, Entonces él no. dice, esa es la Llorona. De inmediato sale él corriendo con su perro. Él dice que
lo que él caminó con el perro fue bastante tiempo, o sea, fue un rato. Y que él corrió tan rápido con su perro del susto que en un minuto llegó a la casa. Se Mm. encerró en la casa, dejó a su perro en la sala, él se fue para su cuarto y nunca le contó nada a nadie. Él mismo dice que no se atrevió a investigar más, o sea, en el momento que estaba escuchándose en la calle, antes de salir corriendo, él no se interesó en saber qué era, tampoco se interesó en ver más allá, no, solamente pensó en salir corriendo y llegar a su casa. Ujú. Y él dice que no le comentó nunca nada más a su familia, pues nunca le comentó nada a su familia sobre esto. Y él dice que fue el primer encuentro y el único que ha tenido con la Llorona. Uy, no, pero qué miedo. Es que ahí no, a mí me da mucho miedo, es que uno caminando solo en la calle. Y eso yo a veces pienso eso, cuando voy caminando solo, no en la calle, sino cuando estoy en la unidad, que tengo que bajar del parqueadero hasta la... Yo siempre pienso como que voy apenas, no sé, me encuentre No, pero una es que bruja, uy, eso Dios ya es muy mío. diferente, es que no, o sea, una cosa ya súper turbia, es como estás solo en la calle, o sea, en la calle no puedes ocultarte en ningún lado, en cambio dentro de una unidad es como, bueno, vuelvo al parqueadero, vengo y ya entro a una torre, pues Pero te vamos a seguir y si no, pasas pero es que sola. hay gente, o sea, es más fácil de encontrarse una persona cerca, incluso bueno, y donde el portero, pues sí me da mucho miedo. Pero en la calle es como, yo no tengo dónde ir. O sea, sí o sí estoy en el punto donde tengo que encontrar rápido dónde esconderme, cómo llegar a mi casa o cómo llegar a un local, un Es verdad, restaurante, sí, yo es qué sé, verdad. algo abierto. Cambio ahí, ay no. Qué miedo. La Por lo verdad, menos estaba con el perro. sí. Aunque sí, no, de todas formas la Llorona supuestamente es que también le hace cosas a los animales. Pero pues estaba con el perrito. No estaba 100% solo. Sí, exacto. Entonces, bueno, muchachos y muchachas, hasta acá llega el capítulo del día de hoy sobre historias de La Llorona. Espero que se hayan entretenido, que les haya gustado demasiado, que les haya parecido bacanas las historias. Si quieren más sobre este tema, nos lo hacen saber. Podemos seguir incluso hablando sobre diferentes leyendas. Por ejemplo, aquí en Colombia, que es muy famosa la pata sola. Ujú. Hay muchas historias, hay muchas leyendas de cura sin cabeza, la madre monte. Hay muchas cosas. Entonces, nada, espero que se hayan entretenido, que la hayan pasado bien. Recuerden que estamos en todas las redes sociales como Hablando y Ya. Estamos en Instagram, Facebook, TikTok, Spotify y YouTube. Recuerden comentar, suscribirse, seguirnos y muchas gracias por todo el apoyo que nos han dado. Les agradecemos mucho eso, nos motivan mucho a continuar, a seguir, a traerles nuevas historias. Y si nos quieren hacer llegar sus historias, nos pueden escribir al interno, a cualquiera de las redes sociales que digo Aleja, al igual que nos las pueden hacer llegar por el correo hablando y ya @gmail.com. Y bueno, si no es más, muchas gracias, que les vaya muy bien, nos vemos en el próximo episodio. Y ya saben que si escuchan un sollozo a mitad de la noche, puede que sean sus vecinos, pero puede que sea la Llorona, Pero no busquen, porque buscar es peor. que busca encuentra. Adiós.